Gracias, Julián, por acordarme. Doy inicio a la segunda parte, a la grabación de la segunda parte de la clase, que se me cayó la sala por que se fue la energía eléctrica, pero bueno, ya estamos acá de nuevo. Entonces, continuando con el proceso. Hicimos para financiar los 380 millones de pesos completos del crédito, de la inversión inicial. En este ejercicio hicimos una simulación de un crédito de 250 millones de pesos y todo lo demás lo pagaban los socios, que eran como 130 millones que los socios pagaban, y en total aportaban 1 millón de acciones en este ejemplo, que cada acción le iba a valer 130 pesos. Basándonos en esto, nosotros ahora vamos a hablar entonces del financiamiento. Vamos a hablar cuando el financiamiento de la inversión inicial ocurre con dinero de los socios o aportes de los socios. Entonces, estos aportes, el financiamiento de esta inversión, que es el dinero de los socios o aportes de los socios, estos aportes son, digamos, representados en acciones. Entendiendo las acciones deme un momento, quiero conectar el computador por si vuelve a faltar la energía eléctrica. Yo ya estoy transmitiendo la clase con los datos del celular, pero ya hay como lucecita en la lámpara. Espera un momento. Entonces, estos aportes son representados en acciones y entendemos las acciones como, digamos, como el derecho no material sobre la participación de las utilidades de la empresa o del proyecto. Ahora, de nuevo, ¿dónde están las utilidades? ¿Dónde podemos ver las utilidades? En el estado de resultados. Muy bien. Hola, José David, no te había escuchado hoy. Yo estaba pensando. Sí, señor, las utilidades en el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, las acciones, cuando las personas o los accionistas o los socios de los proyectos entran y aportan dinero para participar en la empresa, ese aporte que ellos hacen les da el derecho a participar sobre las utilidades. Que en el ejercicio, en este ejercicio que hicimos, vimos en la simulación que hicimos ayer con deuda, antes de ayer vimos que el inversionista aportó 130 millones, él, con una TCO del 14% y terminó teniendo una TIR del 64,49 porque el inversionista, por sus 130 millones, recibía todos los flujos de caja del proyecto. La parte financiada con deuda y la parte financiada por él. Entonces, él se beneficiaba de todos los 130 millones. Entonces, en este orden de idea, las acciones le representan ese derecho para recibir la utilidad, las utilidades que se obtienen. ¿Listo? Esa la acción le representa el derecho. Digamos que la acción, hay una anécdota de una película que tal vez ustedes se hayan visto. ¿Se acuerdan de esa película que se llama Sherlock Holmes? ¿La vieron? ¿La 1? Donde el actor es el mismo de Iron Man, de Robert Downey Jr. ¿La recuerdan? ¿Alguien la ha visto? ¿No? Profe, sí sé qué película, pero no me la he visto. Ok, bueno, el asunto es que en esa película hay una parte en la que Sherlock, no Sherlock Holmes, sino Watson, el amigo de él, de los procesos de investigación, está peleando a puño limpio como en un ring de boxeo y él pierde la pelea y tiene que entregar al final unos papeles.
En ese momento lo que él entrega es el derecho de las acciones de unas empresas que eran de él. O sea, él estaba peleando, perdió la pelea y tuvo que pagar la pelea con unas acciones. O sea, entregó unos papeles. En ese tiempo, en los tiempos anteriores, en los tiempos de antaño, los abuelos tenían las acciones y cargaban las acciones de las empresas. Obviamente no se ve tanto en Colombia porque pues nosotros todavía somos muy chiquitos en los mercados de acciones, pero digamos que normalmente las personas antes tenían las acciones de la empresa, o sea, el derecho a participar en la empresa y las portaban un papel que les decía, usted es accionista de esta empresa. En ese orden de ideas, la acción es como ese derecho que tiene el dueño de recibir las utilidades de la empresa, pero no significa que él vaya a retirar una mesa de la empresa o diga, vea, como yo soy accionista, vengo y me llevo el inventario. No, no se puede. Lo que sí le dice es, al final del año le vamos a entregar las utilidades suyas y sus utilidades van a ser tanto en función de las acciones que tiene. Entonces la acción es una forma, digamos, de nuevo, no física, de recibir la participación que tiene en la empresa. ¿Listo? Y, digamos, por cada acción, aporta el accionista a la empresa, recibe a cambio un dividendo, entendiendo el dividendo como la utilidad monetaria que recibe por haber participado o aportado la inversión. Ese es el dividendo. Entonces, en este ejercicio, retomando, acá voy a poner el concepto de acciones. Listo, ahí está el concepto de las acciones. Entonces, retomando en este ejercicio y viniendo acá al escenario con deuda, vamos a ver la utilidad neta. Entonces, miremos la utilidad neta que de nuevo la obtengo del estado de resultados. Entonces, la utilidad neta que obtengo del estado de resultados, ¿cómo tenemos acá? Estos son los años de la proyección. Entonces acá es 0. $50 millones. Entonces resulta que en Colombia las utilidades de este año se entregan en el año siguiente. Entonces, año de entrega. Se entregan las utilidades al año siguiente del ejercicio. Al año siguiente de las operaciones. Es decir, 2019 lo entregan ¿en qué año? ¿En cuándo? Las utilidades del 2019 las entregarían ¿cuándo? 2020. ¿Y las del 2021?
En el 22. En el 22, muy bien. O sea que si nosotros miramos como el año de entrega es año siguiente, es decir, las utilidades del año 1 se entregan posterior. ¿Qué? ¿Cómo estoy? Estoy corrida. Y estas se entregan acá, estas se entregan acá. Listo. Bien. Y resulta que una de las primeras reglas para distribuir las utilidades, recuerden, que distribuyen no el flujo de caja, las utilidades. Las utilidades es lo que se puede distribuir, el flujo de caja es lo que se usa para valorar. Entonces, las utilidades se distribuyen de la siguiente manera. Lo primero que hacen es menos el 10% de reserva, obligatoria. O reserva legal para futuras pérdidas. ¿Qué significa esto? Significa que los socios, el 10% de las utilidades los deben dejar en la empresa guardado por el 10%. Siempre es el 10%, aunque he entendido, pues nosotros no somos contadores ni nuestros cursos de contabilidad, y ese es el deber de los contadores, que hay unas empresas de explotación minera o estas de la destrucción, de la explotación del medio ambiente, que tienen unas reservas del 30% para el futuros pérdidas. Creo que esas son como el 30%, pero normalmente todas las empresas son del 10%. Entonces le queda el 90% de utilidades a favor de los socios. De hecho, esto no se llama utilidades a favor de los socios. Yo tengo acá un esquema. Permítame, traigo el nombre. Utilidad a disposición de los socios. Copio. Cuando se vean este video, ahí va a estar esa explicación. Entonces, los dividendos de los socios preferentes 0, 0, porque pues en este caso, en este ejercicio no tenemos. Y reservas voluntarias como para una destinación específica, el ejercicio no nos da, o sea, no nos dice el ejercicio que los socios quieren guardar 20 millones de pesos para modernizar la planta o para algo, no nos dice nada. Entonces, no tenemos este ejercicio. Y quedamos entonces, ¿qué sería? La suma. Profe, pero igual el año 1 no se tendría en cuenta, ¿no? O sea, ese cero ahí no iría, ¿o qué? Sí, acá todo esto va a 0. En el año 1 no recibe Ah, no, utilidad. no, no, mejor no lo ponga. A eso me refería. Sí, deberíamos esta zona, tienes razón, esta zona como
como dejarla vacía. Esta zona acá no hay nada, ¿no? O sea, es una zona inexistente. Porque en el año 1 pues se entregarían las utilidades del año 0, las cuales todavía no existen. Pues no. Porque el año 0 no existe, el momento 0 no existe, es el año pasado, el año transcurrido después de eso. Listo. Y el número de acciones pagadas, que serían 1.000.000. Y quedaría el DPA, que es el dividendo por pagar, que es dividendo por pagar, dividendo por acción, DPA, que es el dividendo por acción, que acá DPA es igual a la utilidad para dividendos de socios comunes u ordinarios dividido entre el número de acciones comunes pagadas. Entonces es igual a los 45 millones que tienen para los socios dividido entre el millón de acciones que los socios pagaron, que este millón de acciones técnicamente fue el que pusimos aquí en el financiamiento. Todos los socios aportaron 1.000.000 de acciones al principio del negocio. Entonces, él va a recibir 45 pesos por cada acción. ¿Qué significa esto? Significa que por cada acción pagada, perdón, por cada acción aportada por los socios, que su aporte fue en el momento 0, recibirá en el año 2, por cada acción, en el año 2 recibirá 45,06. En el año 3 recibirá 54,39. En el año 4 64,83. En el año 5 recibirá 74,09. Y en el año 6, cuando ya finalice el proyecto, recibirá 85,08 por cada acción pagada. ¿Listo? Ahora, pensemos lo siguiente. Pensemos en un socio. Digamos, un socio X, fulanito, ¿qué tal? Digamos que en el momento 0 aportó, dígame algún número de acciones que quieran que simulemos. 500. 10.000. Sí. Ok. Aportó 10.000 acciones. Entonces, ¿qué significa esto? Si cada acción, dijimos que cada acción tiene un valor nominal de 130. Si él aportó 10.000 acciones, él y cantidad de acciones.
10.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si él aportó, ay, puse 10 millones, ¿cierto? $10.000, ¿listo? O sea que él, ¿cuánto aportaría? 130 por 10.000. Él aportó 1.300.000, ¿listo? En el momento cero. ¿En el año 1 recibe plata? No, profe. No recibe plata porque no hay utilidades. ¿Y en el año 2 cuánto va a recibir? Él va a recibir los 45 pesos de cada acción por las acciones que él aportó. O sea que va a recibir 450.000 pesos en el año 2. Miren, en total él va a recibir entonces, ¿él cuánto va a recibir de los dividendos anuales? Él va a recibir esto. Ay, tan linda yo, no hice suma ni nada tan bonita. $3.234.000 a cambio de haber invertido 1.300.000 en el momento cero. ¿Bien? ¿Listo? Sí, profe. Esa es la forma como los accionistas reciben su ganancia. O sea, él recibe, ¿qué recibe? Esos dividendos los va retirando del proyecto. Y al final del proyecto le queda las acciones le quedan y le queda las ganancias de la venta del valor de salvamento del proyecto al final del negocio. ¿Listo? Profe, él puede reinvertir eso. Él podría esto reinvertirlo, que era lo que hablábamos cuando hacíamos la Tireme, que él la podría reinvertir a sus otros negocios habituales. Que sería como lo que haría. O sea, entonces, es posible que algunos de ustedes digan, no, profe, pero es que es muy poquito, o sea, entrega 1.300.000 y luego primero le dan 450, luego 543. Sí, pero recuerden que el accionista o el inversionista no es el que ejecuta el proyecto, es el que entregó la plata para que el proyecto lo ejecute y lo trabaje otro. Entonces, finalmente, él recibe ese dinero por participar en el proyecto sin tener que estar trabajando en el proyecto. Es como el derecho por su participación. Ahora, quiero aclarar algo importante. Cuando hablamos acá de las acciones, es importante que reconozcamos que digamos, las acciones generan ganancias por 2 vías. La primera es que se obtienen ganancias en la diferencia entre el precio de compra de las acciones y el precio de venta. Normalmente uno compra en precios bajos, y vende en precios altos. ¿Listo? Entonces, o tú ganas por eso cuando lo compraste, o segundo, por los dividendos que recibe cada año de las utilidades de la empresa. Y ojo, solo puede recibir dividendos si sigue siendo portador o propietario de las acciones.
¿vale? Profe, Dime, una José preguntita. David. Es que digamos, no sé, yo he visto que uno cuando va a invertir acciones, por ejemplo, un banco o bueno, no sé, algún negocio, yo he visto que cuando uno las va a retirar, uno le tiene que pagar como una comisión de retiro al banco. ¿Eso es así? No al banco, sino al intermediario, porque no todas las personas podemos ir a la bolsa de valores y decir, ay, vea, vengo a vender mis acciones. Hay unos intermediarios registrados en la bolsa de valores. Entonces, uno le paga al intermediario que lo está representando a uno en la negociación de la bolsa de valores, que se llaman brokers o corredores de bolsa. Entonces, uno lo que hace es pagarle al broker o al corredor por esa negociación que hace. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, uno paga una comisión que es como el 0,7% de la ganancia que uno tiene, algo así, o el 7% de la ganancia que tienes. No Profe, sé y eso se calcula con, al final del, pues un ejemplo, ¿no? Al final del proyecto que sería los 3 millones por el 0,7 y ahí uno le resta y uno va viendo, ¿o qué? no, es cuando venden las acciones, no cuando recibe dividendos, porque uno recibe Ah, ya dividendos y sigue entendí. siendo dueño de las acciones. Es cuando el accionista empezó el proyecto, aportó la plata. Él dice, ya no quiero tener más las acciones del proyecto. Va a la bolsa de valores y vende las acciones, ¿sí? Cuando vende las acciones, le paga ya al que la representó en el mercado de valores, le paga la comisión por la venta de las acciones, ¿de acuerdo? Pero él Sí, profe. viene y ya no, retiene, ya no tiene las acciones. Como ya no tiene las acciones, los dividendos van a ser del próximo comprador de las acciones, que ese se quedó con las acciones y él va a recibir los dividendos. Sí, profe, listo, ya ahora sí ya más claro. O sea, en las acciones se gana por dos vías, porque compras barato y vendes alto, que son los especuladores, que son los que se dedican a comprar y vender, o gana porque usted está participando en el proyecto y se queda en el proyecto y entonces, perdón, se queda como dueño de las acciones y recibe las utilidades con frecuencia, ¿sí? Sí, profe, ya, gracias. Ok, con gusto. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Alguna Por el pregunta? momento, bien. Ok. Entonces, yo les propongo, digamos, la clase estaba muy interrumpida, aparte de que llegué tarde pues llegué tarde a la casa, que venía a la oficina corriendo para poder dar la clase aquí más tranquila. Entonces, digamos que hasta acá queda como el temario de las acciones. O sea, técnicamente, miren que las últimas clases no han sido clases densas. Recopilan muchos datos, sí, pero no han sido clases densas en el proceso. Yo, ¿qué les recomiendo? Denle una repasada, usen los tiempos, véanse en este video, yo les había publicado unos videos para ver esta explicación de los conceptos financieros, ya hay muchas cosas que ustedes tienen aprendidas del curso, hablamos de qué genera, digamos, la caja operativa, la caja de financiamiento, la caja de inversión. Hablamos cuál es la diferencia entre un costo, las ventas, los gastos, qué son los intereses, qué son los impuestos. Y todos esos conceptos se van conectando para calcular el flujo de caja. Luego calculamos el flujo de caja sin deuda, o sea, un escenario donde no hay deuda. Y luego introdujimos el financiamiento, que el financiamiento es comprender cómo se paga la situación de la empresa o cómo los socios pagan la inversión inicial. ¿Cómo definen cuánto van a aportar de la inversión inicial y cuánto más van a pedir del crédito? Que ese crédito genera unos intereses, hicimos el resumen anual de los intereses y esos intereses los traemos al escenario de la deuda con deuda, que es el mismo escenario pues dinámico con deuda y determinamos entonces una menor utilidad antes de impuestos. Con menor utilidad antes de impuestos hay menos impuestos, que a su vez hay menor utilidad neta, sí, pero pues él recibe todas las ganancias completas habiendo pagado una parte de la inversión. Y eso le produce al socio unos dividendos, que es como ya retirar la utilidad en efectivo de esas ganancias que él ha aportado o de esa participación que él ha hecho en el proyecto. ¿Listo? Hasta ahí es el tema de nuestra clase. Quiero saber si tienen dudas, preguntas hasta acá, inquietudes.
¿Alguna? Profe, ¿tú ya subiste el cuaderno a alguien? Sí, el cuaderno está en Moodle. Ve, profe, yo tengo una dudita. Dime. Es que digamos, bueno, no me acuerdo muy bien, o sea, el flujo de cada inversionista se calcula con las utilidades, pues, ¿sí o no? Con la utilidad operativa. Utilidad operativa, ¿no? Entonces, digamos, se supone que ellos hacen un préstamo de, bueno, de menos 250 millones, pues así se representaría. O sea, uno con los resultados de los flujos de caja, uno le va restando a esa, pues a ese préstamo, o eso uno lo evalúa en el flujo de caja del proyecto. Sí, mira que lo que ocurre es que acá en el financiamiento, digamos que nosotros ya hemos sabido que a lo largo cada vez que se van haciendo los pagos, el saldo va reduciéndose, ¿no? Porque se van haciendo unos abonos a intereses. Ve, unos abonos a capital. Esos abonos a capital van reduciendo el saldo de la deuda. Nosotros en el flujo de caja con financiamiento calculamos los abonos a capital de cada año y los abonos a capital de cada año los trajimos al flujo de caja y determinamos el flujo de caja de la empresa, que ya traíamos, perdón, del proyecto, y le descontamos el pago de capital de la deuda. Es decir, el proyecto, en este ejercicio, el proyecto financia parte de la deuda. Parte Ah, no, listo, listo. financia parte del financiamiento pagando el capital. Pagan arriba los intereses, acá los intereses, que son los gastos financieros, y paga el abono a capital. Por eso esa es la plata que le queda al inversionista en teoría. Listo, listo, ya, profe. Sí, ya eso era como lo que no me cuadra, pero ahora sí, gracias. Claro, él paga la deuda. El proyecto paga la deuda. O sea, y ya el flujo de caja del inversionista sería el flujo de caja libre ya con la, descontándole el pago anual, ¿no? Que se le haría a la deuda. Ujú. Listo. Listo. Así es. Vale. Gracias ahí por tu pregunta. ¿Qué más dudas hay? Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Nada más? No, profe. No, profe, por mi parte, bien hasta el momento. Bueno, listo. Ok. Entonces les propongo que dejemos hasta ahí nuestra clase de hoy. Tengo muchas deudas con ustedes. Voy a aprovechar y me voy a poner a trabajar. Y digamos, gracias ahí por la comprensión de la otra semana que no estaré con ustedes. Les dejo las cosas publicadas y cargadas. Y obviamente me pueden escribir, no sé cómo voy a estar de conexión, pues por las cosas en las que voy a estar. Pero igual siempre normalito al final del día o algo. Yo estoy viendo los chats o las cosas y estoy contestando. ¿Vale? Y bueno, ahí quedamos. Gracias, Listo, profe. profe. Profe, ¿tú vas a dejar taller sobre esto para realizarlo? Sí, señor. Claro que sí. Sí, señor. Es un taller bien estudiosito, bien chévere, ¿viste? Listo, profe. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, chicos, cuídense mucho y estamos hablando. Listo, profe, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Profe, chao, Gracias, no. profe. Gracias. Hasta Bueno, luego, profe. chao, muchachos, hablamos.